rebosando de alegría. Esta preciosa noche vamos a meditar en una prédica titulada El sermón comienza hoy. Y hágase esa pregunta: ¿el sermón comienza hoy? Pregúntele al que está a la par: ¿el sermón comienza hoy? Y vamos a ir a Santiago 1:25. Santiago 1:25. El sermón comienza hoy. Pregúntese a usted mismo: el sermón comienza hoy. Dice: honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Ya oramos, tenga la bondad de sentarse. El sermón comienza hoy. Preguntémonos, muchas veces venimos a la iglesia y nosotros, ¿con qué propósito nos hemos acercado a la casa del Señor? Usualmente el ser humano siempre está necesitado de algo, porque si usted y yo tuviésemos todo lo que necesitamos para vivir, creo que esta iglesia se encontraría muy vacía. No hubiese nadie que llenara estos asientos. Estaría desolada y no habría a qué venir a pedir. Y muchas veces nos acercamos a la casa del Señor buscando un milagro de parte del hacedor de la vida. Venimos con un propósito, venimos con una petición en nuestro corazón, venimos queriendo muchas veces entender algo que la vida aún no nos ha descifrado hasta estas alturas. ¿Qué queremos? Muchos han predicado en este pasaje de la Biblia, recordar qué es lo que venimos a hacer a la iglesia. Mi propósito de esta noche es que usted en esta hora, usted se vaya con una enseñanza, pero más que una enseñanza, recuerde de qué se trató este sermón. Que usted empiece y cuando usted llegue a su casa, usted recuerde algo que en esta noche usted aprendió a través del sermón que se va a impartir en esta hora. Muchas veces nosotros queremos obtener cambios grandes en nuestras vidas, queremos hacer cosas importantes. De repente usted empieza, la ama de casa, a querer hacer el alimento y dice: voy a hacer una sopa de gallina. Pero de repente dice: solo peló el pollo, lo tiró a la olla y lo sirvió. ¿Cómo le habrá quedado esa sopa de gallina? La pura agua lavada, y al calor del agua quizás el aceite de la gallina salió, y eso es lo que usted va a disfrutar. Muchas veces no empezamos a sazonar y no empezamos a implementar esos conocimientos que tenemos, y de repente las amas de casa empiezan a platicar entre ellas y le dice: qué rica te quedó la sopa, ¿qué le echaste? Es que tengo el ingrediente secreto, y empieza a compartir conocimientos culinarios, y esa sopa cada vez se va perfeccionando más en cuanto le pone una y le pone la otra. Así deberíamos de ser cuando venimos a la casa del Señor. Usted debería de venir con un propósito claro de aprender algo. Dicen muchas de las personas que imparten estos talleres de enseñanza, esas grandes ponencias que a veces son de fortaleza o son de crecimientos personales, dice que cuando uno llega a una capacitación o a una enseñanza, el que está escuchando, si se va nada más con el 10% de todo lo que abarca la enseñanza, va a aprender algo. Mi propósito en esta hora es que usted, amado hermano, hoy, esta noche, usted se acuerde al menos de una cosa que pasó en este sermón. Entonces la pregunta es: ¿el sermón comienza hoy? Empieza a decir
Si leemos las escrituras desde el versículo 22, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Las personas que seguían antes a los maestros, dice que ellos empezaban a aprender todo lo que el maestro les empezaba a enseñar, y conforme el tiempo iba avanzando, esta persona que estaba siendo estudiante en un momento iba a ser una perfección, iba a ser incluso mejor que el maestro. Y dice que en esas ocasiones a este estudiante ya se le llamaba discípulo. Jesús tuvo discípulos, y la función de Jesús al hacer discípulos era que la palabra de Dios siguiera creciendo acá en la tierra. Nosotros deberíamos de ser imitadores también y ser discípulos de la palabra, que cuando usted viene al culto, usted va a aprender algo en esta casa del Señor, en esta casa de oración, y cuando usted salga allá afuera, usted va a ir con una enseñanza. Esa enseñanza que usted lleve claro, usted va a ser luz para alguien allá afuera que lo necesita. El mundo está necesitado del cristiano. El mundo está necesitado de usted y de mí allá afuera, porque ellos encuentran muchas veces entretenimiento, distracciones, pero cuando caen a cuenta, el dolor, la tristeza los vuelve a invadir y vuelven a sentirse igual de miserables cuando encontraron el entretenimiento anteriormente. Pero usted sabe que cuando el Señor usted lo encontró, a usted y a mí, en nuestro corazón existió gozo, gozo permanente, una alegría que esa nadie se la puede quitar. Usted puede estar pasando tribulaciones, puede estar pasando pruebas, pero el gozo que el Señor le está poniendo en su corazón, ese no se lo va a quitar nadie. Ese es el poder de Jesucristo adentro de su corazón y adentro del mío, haciendo esa alegría para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo venimos acá adentro a la iglesia? ¿Qué propósito tuvo y trae ahora? Cambie su propósito, cambie la petición que trae y traiga un propósito de aprender. Cuando usted aprende, usted se lleva un tesoro tan grande. ¿Qué le gusta a uno de padre de familia con los hijos? Empiezan a ir a la escuela, a ir al colegio, y de repente el niño lo sorprende y sabe hablar, y de repente va avanzando en su escolaridad y ya sabe hablar inglés, y usted apenas puede pronunciar el español, y usted se va dando cuenta que ese niño se está instruyendo y se está capacitando. Asimismo, amado hermano, usted y yo, cuando venimos a la casa del Señor, día con día deberíamos de ir aprendiendo algo nuevo que se predica en esta casa de oración, y que allá afuera lo empecemos a poner por obra. Dice el Señor Jesús cuando descendió en el monte, en aquel sermón que dijo en Mateo 7:24: cualquiera pues que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vientos, y soplaron vientos y golpearon, dice, aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. Pero dice también que está el hombre insensato, aquel, dice, que edificó su casa sobre la arena, y cuando descendió lluvia, vino ríos y soplaron los vientos, dieron ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Cómo estamos nosotros alimentando nuestra alma? ¿Cómo está usted alimentando su conocimiento? Usted está viniendo a la iglesia solamente porque tocó el día de culto, porque le tocó un privilegio y se vino a sentar, y usted esperó que pasara esa hora y media, pero usted
no vino a aprender nada, no vino a escuchar lo que acá se estaba diciendo. A partir de ahora, si usted venga con ese propósito de al menos aprender una cosa de lo que el predicador acá está haciendo. Y cuando usted vaya afuera, se va a dar cuenta que se va a llevar un gran tesoro, porque esa enseñanza nadie se la va a quitar. Usted va a tener ese conocimiento en su cabeza y la va a atesorar en su corazón. Y cuando usted menos sienta, cuando esté allá afuera, usted va a estar hablando de las maravillas de Dios, de las grandezas que Dios ha hecho en su vida, de todos los testimonios que hay en la palabra de Dios, y que usted ha perfeccionado y ha cambiado su pensamiento, y aquello que le empezaron a predicar, usted va a empezar a ser el que va a empezar a predicar allá afuera. De eso se trata, que usted y yo, la gran comisión que tenemos, ir a las naciones y hacerlas discípulos. ¿Por qué? Porque allá afuera el mundo está necesitado de Jesús. Y si usted lo conoce, qué importante es que nosotros seamos los que vayamos a presentar a Jesús allá afuera. La finalidad de todo predicador que viene acá, de todo maestro, de cualquiera que venga acá a pararse y a querer enseñar, no es a entretenerlos, no es a que ustedes pasen el rato, no es a que ustedes matemos el tiempo y la hora y media que se termine para luego irnos a casa. El propósito del predicador, el Señor ha levantado ese predicador para que le enseñe algo a su vida, para que su vida tenga esa confort, esa alegría, que cuando llegue la prueba, que cuando llegue la enfermedad, que cuando llegue el dolor a su vida, usted tenga esas palabras de confort, esas palabras de aliento, esa palabra que solo Jesús le puede dar a su corazón. Cuando usted viene con el propósito de aprender, la finalidad del predicador se cumple. Por eso debemos entonces preguntarnos: ¿el sermón comenzó ya? ¿El sermón comenzó hace 10 minutos? ¿O el sermón apenas está empezando? Pregúntele al de la par: ¿será que ya empezó el sermón? ¿Será que ya he aprendido algo? Cuando usted viene eso, permite poner delante de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted empieza a comparar su vida a lo que es la palabra de Dios, usted entonces empieza a hacer algo diferente, porque su vida empieza a transformarse, su vida empieza a cambiar. Gracias, hermana Jocelyn. Su vida empieza a ser diferente y su vida empieza a transformarse, porque usted ya no se está comparando con el mundo, usted ya no se está comparando con su papá, con su hermano, usted se está comparando con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice allá en Segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted se compara con la palabra de Dios, usted se da cuenta que usted muchas veces y yo estamos cometiendo falta, no estamos siendo sinceros delante de la presencia de nuestro Dios, y hay algo que necesitamos cambiar, hay algo que nosotros necesitamos transformar en nuestra vida. Pero eso se da en el momento que usted confronta su vida con la palabra del Señor. Usted se va a dar cuenta que aquel pecado oculto que usted tiene, en ese momento ese pecado empieza a estorbarle en su ser, a estorbarle en su alma. Y es que la palabra de Dios es fuerte, dice que corta hasta los tuétanos, porque la palabra de Dios a usted, amado hermano, y a mí nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas. Cuando nosotros andamos en un valle donde el Señor nos rescató, en ese momento cuando decaemos, hay algo que nos está estorbando en nosotros. Por eso sigue diciendo Santiago: porque en algunos, dice, el oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va,
y luego se olvida cómo era. Mira qué interesante. ¿Quién de ustedes, mi amado hermano, se acuerda de su rostro hace 10 años? Alguien que tenga grabado en su rostro cómo se miraba usted hace 10 años, sin ver una foto, que usted lo tenga grabado aquí. Normalmente, y a mí me llena de mucho orgullo y me dicen, Eliet es la viva imagen suya, hermano, si es que uno crece. Y entonces yo veo y digo yo, quizás algo así era de chiquito. Pero nosotros podemos ver de aquí para afuera, pero no nos podemos ver nosotros mismos. Por lo tanto, como no nos andamos viendo todos los días, no nos recordamos. Después de un par de años, de repente usted se queda viendo fijamente al espejo y usted ya mira que una arruga le salió por acá, que aquello que cuando se enojaba aquí se le fruncía, hoy es permanente. Y empezamos a cambiar nuestro rostro. Santiago explica acá que dice que nosotros comparamos muchas veces como un espejo y se nos olvida lo que en algún momento fuimos. La hermana Jocelyn anduvo haciendo un ejercicio que le agradezco mucho, que me ayudó. Pero vamos a hacer más. Yo quiero que vengan 2 hermanos. Mi propósito este día es que usted se acuerde de algo que pasó en esta noche acá y que le va a servir a usted allá afuera más tarde, cuando no esté adentro de la iglesia. Yo quiero 2 voluntarios o voluntarias, y si no, empiezo a llamar porque el tiempo avanza. 2 voluntarios. Hermano Irra dice que quiere venir. Hermana Lisette también dice que quiere venir. Bien, hermano. No lo vaya a ver. Muy bien. Él va a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Qué mira? Muy bien. Dice, ¿lo tiene, hermano Isaías? No se vayan todavía. Vamos a preguntarle al hermano Irra qué vio adentro de esa caja. No, ya se me olvidó. ¿Qué vio? Un espejo. Un espejo. Sí. ¿Qué vio, hermana Lisette? Un espejo y ahí vi reflejado mi rostro. Ella vio su rostro. Amén. Gracias por participar. Pueden sentarse. Muchas gracias. Dice que él vio solo un espejo. Ahora les voy a enseñar a todos para que no se queden con la duda. Es un espejo. Todos vieron. Pero cada quien vio algo diferente. El hermano Irra dice que él vio un espejo. La hermana Lisette dice que vio el espejo, pero se vio reflejada a ella misma. Dice que le preguntaron al hermano Héctor y a su familia y se vieron ellos mismos. La hermana Claudia Carranza dice que se miró a ella misma. Los esposos Hernández se miraron los 2 juntos, quizás ellos mismos. La hermana María Estela se miró a sí mismo y el hermano Alfonso Mexicano miró su rostro. El espejo, amado hermano, este es un espejo como tal, no tiene nada más, es un espejo. Pero cuando la palabra de Dios usted la pone por obra, ese es el espejo que lo va a reflejar a usted. El espejo, yo puedo ver que soy moreno, que mis párpados quizás son caídos, que mis pestañas son algo crespadas, que tengo 2 entradas, que se me está cayendo el pelo, pero yo lo estoy viendo con los ojos humanos. Pero cuando el Señor nos pone
el espejo de la palabra de Dios, en ese momento vamos a ver la palabra de Dios reflejando sentimientos, reflejando pecados, reflejando todo aquello que en nuestra vida no está conforme delante de nuestro Dios. Así es que ahora, cuando usted llegue a su casa, póngase frente a su espejo, pero no vea con los ojos carnales, empiece a ver su rostro, con esa espiritualidad que el Señor le ha dado en su corazón, y empiece a decir: hermano Nelson, hermano su nombre, y menciónese, estamos haciendo algo que no está bien frente delante de la presencia de Dios. Y ese espejo simbólico que usted va a ver, a lo mejor en su cuarto, a lo mejor en su baño, usted va a empezar a ver que la palabra de Dios lo va a empezar a reprender a usted. Y usted recuérdese que ese espejo también puede ver hasta lo último de su corazón, porque la palabra de Dios eso es, nos examina, nos redarguye, nos corrige, y dice que es como espada de doble filo y que corta hasta los tuétanos, porque es poderosa. Eso es lo que hace el Señor cuando nos reflejamos ante la presencia de Dios y la palabra de Dios nos empieza a corregir. Cuando usted vea un espejo de ahora en adelante, acuérdese que cuando vino a la iglesia aprendió que el espejo también sirve para que nosotros reflejemos allá afuera, no solo aquí adentro en la iglesia. Aquí somos hermanos, aquí todos somos buena gente, aquí todos somos muy amigables, pero eso mismo allá afuera, el espejo que andamos allá afuera nosotros mismos, tiene que ser el mismo que usted tiene y el que usted profesa aquí adentro en la iglesia. El poder de la palabra de Dios, vemos que es ese espejo, pero en un sentido ya, con la palabra de Dios, es un sentido ya más natural, más moral y más espiritual. Cuando usted empieza a meterse realmente en oración, en ayuno, cuando usted no falta a los cultos, cuando usted vive los cultos, usted empieza a decir: el predicador quizás me anduvo siguiendo, el predicador conoce mi vida, el predicador quizás sabe y le han contado lo que yo ando haciendo, porque se paró acá y toda la palabra que se dio en el sermón empezó a hacerle cosquillas en su ser, a hacerle estorbo en su vida, y usted ya no le hallaba sentido estar sentado en esa banca, y le empezó a sentir incómoda, y le empezó a sentir que ya no era aquella banca confortable. El calor empezó a sentir porque el aire ya no era suficiente. Es porque la palabra de Dios empieza a hacer cosas maravillosas en su vida, y ese cambio es importante que usted y yo también lo tengamos. La doctrina de Dios, cuando se predica fielmente, son esos espejos que logran afectar y sacarla de conformidad que existe en nosotros. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante. Entonces vemos ese espejo reflejado realmente quiénes somos. Cuando usted está en la intimidad de su casa, usted refléjese y usted hágase ese autoexamen usted mismo y pregúntese: ¿cómo estoy delante de Dios? Pero cuando Jesús, antes de que usted y yo viniéramos a este lugar, antes de que usted y yo aceptáramos a Jesús como Salvador, dice Isaías allá en la palabra del Señor, que nosotros, dice que no había nada bueno en nosotros, que éramos una podrida llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla. Usted acuérdese de dónde viene, amado hermano, y cuando usted también vea ese espejo, vea los avances que el Señor está haciendo en cada uno de ustedes, porque dice 2 de Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Usted y yo, cuando conocimos a Jesús,
fuimos libres. Cuando usted y yo conocimos a Jesús, empezó una transformación en nosotros. Esa transformación empiécela a vivir y empiécela a vivir también allá afuera. Sigue diciendo en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino también hacedor de la obra, esta será bienaventurada en la que hace. Entonces, miremos atentamente. Cuando usted mira atentamente ese espejo, más que escuchar la palabra de Dios, que lo ponga por obra. No venga a la iglesia solo a escuchar. No venga solo a sentarse y a oír. Llévese algo para su casa. No de este sermón, de todos los que van a venir y de todos los que han pasado. ¿Cuántos de ustedes encienden la radio, escuchan un sermón que aquí quizás lo hizo rodar algunas lágrimas y lo vuelve a escuchar y vuelve a tener el mismo efecto en su vida? Es porque usted está viviendo la palabra de Dios. Pero cuando usted viene, y no solo viene a ser oidor, sino que también usted se lleva la palabra a su casa, a su trabajo, a su comunidad, a donde usted ande, la palabra de Dios debe de andarla acompañando, y usted debe de ser ese espejo, ese reflejo que la palabra de Dios lo ha cambiado a usted. Por lo tanto, ¿cuál es esa ley perfecta de la que habla el escritor? Dice que la ley es el nuevo pacto, la gracia, la manera maravillosa de describir la palabra de Dios. La ley nos ha dado libertad a todos los corazones, nos ha hecho libres del pecado, la libertad de la esclavitud y de toda aquella ley que antes nos hacía morir. Hoy el Señor, cuando vino a la cruz del Calvario, nos dio esa libertad con esa sangre preciosa. Esa ley es la que ahora nosotros debemos de atesorar en nuestros corazones. Entonces, amado hermano, aquel dice que se compara con la ley, pero que persevere hasta el final, ese entonces será salvo. En una expresión que se puede decir que es cuando son bienaventurados, porque dice que todos aquellos que guarden la palabra y la pongan por obra van a ser bienaventurados. Pero ¿qué es ser bienaventurados? Bienaventurados dice que ser feliz califica como poseedor de una cualidad que usted es digno de ser feliz. ¿Cuántos de los que están acá son dignos de ser felices? Muy poquitos, hermanos. ¿Cuántos de los que están acá son dignos de ser felices? Es que la felicidad, si usted la empieza a ver porque usted se la merece, no merece ser feliz. Pero usted es bienaventurado y es feliz porque Jesús hizo el sacrificio para que usted y yo seamos bienaventurados, para que usted y yo seamos felices. Entonces, cuando alguien le pregunte, ¿usted es bienaventurado?, diga que sí, amado hermano. Siéntase orgulloso que es un cristiano y que usted ha aceptado a Jesús en su corazón, porque la muerte de Jesús no la merecíamos nosotros. Nosotros merecíamos morir, Jesús no. Pero Él dice que en su amor el Dios Padre mandó al Hijo por amor a la humanidad, para que usted y yo hoy tuviéramos vida, salvación y una vida en abundancia. Entonces es bienaventurado, hermano. Siéntase dichoso. Entonces, mi amado hermano, ¿cuándo comienza el sermón? ¿Cuándo comienza el sermón? ¿Comenzó hace 40 minutos? ¿Comenzó hace 1 hora? Mi amado hermano, el sermón va a comenzar cuando en su vida empiece a cambiar la palabra de Dios y haga transformaciones en usted. El sermón comienza cuando su vida empieza a cambiar. Allí empieza el sermón. Así es que cuando usted vaya en el carro, en el transporte de la iglesia, caminando para su casa, pregúntese:
¿será que va a comenzar el sermón? Aquí venimos muchos a predicar de paciencia. ¿Qué paciencia necesitamos tener nosotros acá? Si lo único que tenemos que esperar es que termine el culto. Pero allá afuera empieza a tocarlo el enemigo y dice, bueno, ¿no estuviste escuchando en la iglesia que Dios da paciencia? Y empieza a atacar el enemigo. Ahí comenzó su sermón. Cuando usted, la palabra de Dios allá afuera, la empezó a poner por obra. Amados hermanos, esperando en Dios que cuando usted vea un espejo, acuérdese que el espejo es la palabra de Dios y que ese espejo es lo que usted refleja de lo que la palabra de Dios ha transformado en su vida. Eso ha sido la meditación para esta noche.